Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Hoy empezamos nuestro recorrido en el espacio. ¿Sabían que diariamente ingresan a nuestra atmósfera una gran cantidad de cuerpos rocosos? La gran mayoría de estos son tan pequeños que no llegan siquiera a tocar el piso, desintegrándose durante su caída. Pero ¿cómo podemos llamarlos? Se denomina meteoroides a aquellos fragmentos de polvo y hielo que precisamente no llegan a tocar el suelo al ingresar a nuestro planeta. Caso contrario con los meteoritos, los cuales por su mayor tamaño no alcanzan a desintegrarse. También existen los cometas y asteroides. Los primeros son cuerpos constituidos principalmente por hielo y rocas en órbitas solares muy elípticas. Y los segundos son cuerpos rocosos o metálicos más pequeños que planetas y que se encuentran en órbitas interiores a la de Neptuno. Ahora que sabemos diferenciarlos, exploremos una de las posibles configuraciones de los asteroides, los sistemas binarios. Nuevas observaciones hechas con 3 de los radiotelescopios más grandes del mundo revelaron que un asteroide descubierto en 2017 es en realidad 2 objetos, cada uno con un tamaño cercano a los 900 metros que orbitan entre sí. 2017 YE5 es el cuarto asteroide binario igual de masa cerca de la Tierra jamás detectado, que consta de 2 objetos de tamaño casi idéntico, realizando su órbita entre ellos. Las observaciones hechas con el radar del Sistema Solar Goldstone de la NASA dieron las primeras señales de que 2017 YE5 podría ser un sistema binario. Los avistamientos revelaron 2 lóbulos distintos, pero la orientación del asteroide no permitió a los científicos determinar si los 2 cuerpos se encontraban separados o unidos. La Agencia Espacial Estadounidense destaca que las imágenes de radar muestran que los objetos descubiertos son más grandes que su brillo óptico combinado, esto es que ambas rocas no reflejan tanta luz solar como un asteroide rocoso típico. Notimex. Volviendo a la Tierra, lleguemos hasta México, donde encontraremos una de las biodiversidades más ricas de todo el mundo. Esta incluye a las tortugas, que aparecieron hace 220 millones de años, en lo que se conoce como periodo Triásico. 120 millones de años después de su aparición, surgieron las primeras variedades acuáticas, ya que las primeras eran totalmente terrestres. Y 50 millones de años más tarde, tardarían en aparecer las especies marinas. Desafortunadamente, de las 356 especies que se conocen actualmente, muchas están amenazadas o en peligro de extinción. Pero también existen buenas noticias, como el descubrimiento de nuevas especies de estos bellos animales. Su cuerpo apenas supera la palma de una mano. Camina entre la hojarasca de un arroyo de Puerto Vallarta. Con pasos más rápidos que el de otras tortugas, intenta ocultarse entre la tierra seca. Se trata de Casquito de Vallarta, una especie recién descubierta que es única en el mundo y una de las más amenazadas por el crecimiento urbano. Investigadores de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UNAM y otras instituciones descubrieron una especie de tortuga del género Ginosternon, de la cual existen 12 especies y solo 2 habitan la región Pacífico Central mexicano, en donde se encuentra Jalisco. El científico de la UDG Cupul Magaña habla de lo que distingue a Casquito de Vallarta de las otras tortugas. Los ejemplares más grandes que hemos encontrado aquí en la zona no superan los 10 centímetros, mientras que las otras especies que están aquí en la zona duplican ese tamaño. Además, el caparazón es mucho más ancho que alto, a diferencia de las especies de la región. Y algo que es muy conspicuo de esta especie es que en el caso de los machos, solo en los machos, tienen una placa o una mancha amarilla en la punta de la nariz. El hallazgo tuvo como detonante la inquietud de pobladores, quienes informaron a los investigadores de la UDG que había una tortuga diferente. Esto fue hace 25 años cuando los universitarios realizaban inventarios biológicos en la zona, y no fue hasta hace unos años que se abocaron a evaluar y validar que se trataba de otra especie. Es la primera especie cuya descripción estuvo a cargo de mexicanos. El 18 de mayo pasado fue publicada la información en la revista científica Kellonian Conservation and Biology.
De acuerdo con el investigador del Cocosta, en más de 25 años solo han visto 20 ejemplares de la tortuga casquito de Vallarta. Su hábitat, que son arroyos y estanques efímeros, está modificado por el crecimiento urbano, lo que la pone en riesgo de desaparecer. Lo hemos encontrado precisamente en ambientes muy modificados, muy urbanizados. Y además esto aunado a lo que les comentaba ahorita de su bajo número de especies, y además que de los 7 ejemplares que hemos logrado colectar y encontrar en la zona, solo son 2 hembras. Como está en un espacio tan reducido como es el área urbana de Puerto Vallarta y el área perurbana a los alrededores, no cubre más del 5% del territorio nacional y por lo tanto eso lo lleva a ser una especie con una alta vulnerabilidad de desaparición. Ante ese panorama, el investigador de la UDG planteó que es urgente un programa de conservación de la especie, exploraciones en la zona para encontrar más poblaciones y un trabajo de reproducción. La nueva especie de tortuga descrita fue nombrada Gynosterdon bockti en honor del herpetólogo estadounidense Richard Bock, quien durante más de 40 años ha trabajado con tortugas de Estados Unidos, México y Centroamérica. Casquito de Vallarta, además de ser un ser vivo, cumple con diversas funciones en el ambiente. Es depredadora y alimento. Se ha observado que muchas de las tortugas de lodo como esta, al desplazarse en los cuerpos de agua, remueven el sedimento, lo que ayuda a que no se asolve y ayuda a que las plantas y animales tengan nutrientes. ¿Qué es lo que precisamente provocaría si este desapareciera? No lo sabemos y precisamente como no lo sabemos, eso todavía es más riesgoso. No sabemos qué otras especies que están relacionadas con ellas puedan llegar a desaparecer o puedan llegar a ser perjudicadas y en qué nivel nosotros vamos a ser perjudicadas por desaparición. Todo era muy limpio, el mar, los ríos, todo era diversión para nosotros, o sea, era algo que no se expresa de decir cómo era antes Vallarta. Se empezó a venir la gente y se empezó un poco en unas riberas, ya los charcos de ríos ya a veces contaminados con basura, con todo eso. Con imágenes de Jessica Cruz desde Guadalajara, México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, Eduardo Carrillo, de la Universidad de Guadalajara. La luz y el sonido son por separado 2 constituyentes de nuestra realidad física, que pueden ser manipulados para crear arte. La luz en la pintura y la fotografía y el sonido en la música. Pero, ¿y si estas 2 variedades físicas se combinan con una intención? Podemos obtener una rama totalmente nueva, el cine, que ha resultado ser algo mucho más que la única suma de sus partes. Pero vayamos más allá. ¿Se puede obtener otros resultados de la combinación de la luz y el sonido? La tecnología nos dice que sí, y hasta nos dice que las fiestas pueden formar parte de ello. Vamos hasta España para saber la respuesta. Luces, vídeos en 3 dimensiones y toda una serie de efectos que hacen que la experiencia del usuario en todas estas salas de baile sea mucho mejor y se pueda hacer de una manera más automática y sobre todo que esos efectos luminosos, de vídeo, de animación, vayan al ritmo de la música. Un algoritmo desarrollado y entrenado por el ITEAM de la UPV permite extraer e interpretar de forma automática tanto el ritmo como la melodía de cada pieza. Para encontrar las transiciones de la música desarrollamos un algoritmo totalmente nuevo que hemos entrenado a partir de etiquetar manualmente por un experto aproximadamente 200 canciones de música electrónica de baile manualmente para que el sistema aprenda de ellas y después trabaje automáticamente con una canción que nunca se ha etiquetado, ¿no? Una canción nueva que pone el DJ o una mezcla propia que hace, en directo siempre. Visual Music sumerge al público en un montaje audiovisual totalmente novedoso. Lo que más le va a llamar la atención es la calidad de las animaciones, que esto se ha encargado la empresa Brainstorm, y después la buena sincronización que hay con el sonido, que es lo que hemos realizado aquí. Entonces esto da, digamos, un salto de calidad respecto ya a vídeos que ya existían en las discotecas, esto ya se está popularizando, pero que requieren mucho tiempo de realización antes y la calidad no es tan buena como se puede conseguir con este software. El software no está restringido a las grandes salas y macrofestivales, ya que en el marco del proyecto Visual Music se desarrollará también una versión para pequeñas discotecas o pubs. Las formas de expresión no son algo nuevo para el ser humano. Podemos remontarnos muchos siglos e incluso milenios en el pasado para encontrar que siempre se han buscado maneras de establecer registros de las experiencias que han vivido quienes marcan nuestra realidad con ellas.
Un dato curioso sobre esta necesidad de dejar registro es que no es algo exclusivamente del Homo sapiens. En 2012, un grupo de arqueólogos concluyó que las pinturas rupestres, consideradas las más antiguas descubiertas hasta ahora, fueron pintadas por neandertales hace 64.000 años en España. Pero el viejo continente no es el único lugar en donde se han encontrado estos milenarios registros. Y para muestra, una pintura colombiana. Colombia tiene un nuevo destino turístico. Se trata de Cerro Azul, formación de la serranía de la Lindosa, que se conecta con el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este paraíso salvaje escondió por siglos tras una extensa selva unas pinturas rupestres que a partir de ahora podrán ser admiradas por los osados turistas que se atrevan a visitar Cerro Azul. Esta maravilla natural de Colombia ocupa parte de los departamentos de Guaviare y Caquetá en el sur del país y cuenta con 4.268.095 hectáreas protegidas, según la ampliación anunciada por el presidente Juan Manuel Santos en una visita que hizo a la zona de la Lindosa. Porque estamos presenciando algo muy importante para nuestro país, para Colombia y para el mundo, para la humanidad. Estamos en este momento en la serranía de la Lindosa, que la acabamos de declarar como área protegida. Además, el mandatario colombiano también destacó la biodiversidad que existe en el Parque de Chiribiquete. Esta serranía pertenece al Parque de Chiribiquete. El Parque de Chiribiquete es tal vez el centro de biodiversidad más importante del mundo. Según la UNESCO, una de las características más impresionantes de Chiribiquete es la existencia de numerosas mesetas abruptas y cimas planas, donde se han contabilizado más de 75.000 imágenes rupestres en esas formaciones rocosas. Una de ellas es Cerro Azul La Lindosa, en donde se puede apreciar figuras antropomorfas, formas geométricas, animales y plantas pintadas por el hombre primitivo en las paredes de esa formación de origen precámbrico que componen un mural de unos 100 metros de largo por más de 20 de alto. Esta maravilla natural y cultural fue descubierta hace unos 30 años, pero por el conflicto armado colombiano solo ahora empieza a estudiarse, ya que durante décadas la guerrilla de las FARC dominó este territorio, lo que imposibilitó cualquier expedición científica. Si la salud falta, siempre se han buscado remedios para recuperarla. ¿Qué sucedía antes de que la medicina diera grandes pasos hacia los avances que hoy han alargado tanto nuestros promedios de vida? ¿Cuáles eran las respuestas de las que se disponía? La herbología o herbolaria era la respuesta a esta necesidad. Utilizar plantas con principios químicos que daban muy buenos resultados en el combate de las afecciones que se llevaban la salud de los afectados. En 2001 se identificaron 122 compuestos utilizados ahora en medicina convencional que tienen sus orígenes en esta disciplina etnomédica, descubriendo que el 80% de estos compuestos se usaban de igual o similar forma en sus aplicaciones etnomédicas tradicionales. En Perú, de la misma forma que en muchos países latinoamericanos, estos principios aún son parte muy importante de muchas comunidades que no tienen acceso a métodos más avanzados y muchas veces también más costosos. Infusiones de hierbas, preparaciones con sangre de murciélago o la placenta de la vicuña son algunos de los elementos utilizados por los indígenas bolivianos que viven en Apolobamba para curar afecciones del cuerpo y el alma. Infusiones de plantas como la muña o la sábila que hay en el lugar sirven para quitar el dolor de estómago y de manzanilla cuando les duele la cabeza. Para sentirse mejor después de un desmayo, buscan un pájaro que conocen en el lugar como yacayaca para extraerle su sangre y tomarla o mezclarla con un poco de vino, que también ayuda a mejorar los síntomas de tuberculosis. Atrapan mariposas nocturnas para quemarlas, molerlas y mezclarlas con agua y realizar una especie de infusión que ayuda a contrarrestar el dolor de cabeza. Cuando alguien sufre de convulsiones, le hacen beber la sangre de unos pequeños murciélagos. En comunidades del norte de La Paz como Chari, Aguas Blancas, Muyupampa y Lagunillas, los pobladores prefieren emplear los conocimientos heredados de sus abuelos sobre las cualidades curativas de la Pachamama o Madre Tierra antes que tomar pastillas o ir a un hospital. El café es uno de los productos más consumidos y difundidos a nivel mundial. El éxito en su consumo se debe a sus efectos estimulantes e innumerables efectos positivos sobre la salud humana. Colombia es uno de los principales países productores de la planta de café.
Y esto puede expresarse en cifras que demuestran que para el 2016 el país sudamericano fue el segundo mayor productor de café a nivel mundial, tan solo superado por Brasil. Además de apoyarse en este producto por su exportación, Colombia también lo aprovecha como uno de los bastiones de su economía turística, al ser una razón de atracción de público de otras naciones que acuden hasta Colombia para probar las variedades de café que se dan ahí. Según el último informe entregado por el gobierno colombiano, el balance de desarrollo del sector turístico durante los 8 años del mandato de Juan Manuel Santos supera con creces las expectativas planteadas al comienzo del periodo presidencial. Con un crecimiento del 150% entre el 2010 y 2017, pasando de 2,6 a 6,5 millones de llegada de visitantes, el turismo se ha convertido en un renglón fundamental dentro de la economía del país andino. El informe señala que el crecimiento es exponencial y constante, mostrando que durante los 5 primeros meses de 2018, la entrada de turistas aumentó un 38% con respecto al mismo periodo de 2017. Para las entidades encargadas del fomento turístico como ProColombia, estos significativos datos dejan en claro que la inversión en infraestructura turística es vital para el desarrollo social de toda la nación. Y Colombia la verdad es que ha pasado de ser un país problema a ser un país solución. Colombia está de moda y el mundo lo está diciendo en todos lados, en las publicaciones de turismo más importantes del mundo. Colombia fue declarado el país del año en el año 2016 por la revista más importante, una de las más importantes del mundo. National Geographic, Condé Nast, The New York Times, CNN Travel, todos destacan a Colombia. Colombia es un país muy interesante para el turismo porque es un país que ofrece experiencias únicas, originales, auténticas, y Colombia es un país que tiene 5 regiones enteramente distintas y en eso es único en la región. Nosotros tenemos el Caribe, nosotros tenemos el Pacífico, tenemos los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Para el fomento del turismo, ProColombia organiza periódicamente actividades en las que se destacan regiones específicas, difundiendo todas las riquezas tanto naturales como humanas que han hecho que el país se posicione como destino primordial de turistas, en su mayoría europeos y un creciente número de asiáticos interesados en descubrir las particularidades de Colombia. Un aspecto primordial para el crecimiento de este rubro ha sido sin duda la firma del Tratado de Paz, principal legado del actual gobierno, el cual ha posibilitado el acceso de viajeros a zonas de enorme riqueza que antes estaban vedadas por la existencia del conflicto armado. No hay nada más importante que la tranquilidad, que la seguridad, que la paz para poder desarrollar el turismo. Ahora, habiendo dicho eso a nivel internacional, hoy en día Colombia no es la excepción. Hoy en día hay problemas de seguridad en países en donde hace 10 o 15 años no existían. Entonces esa diferencia tan radical entre Colombia y otros destinos ya no es tan radical, ya es una diferencia más de matices. Inclusive en informes de la Organización Mundial del Turismo se ha destacado cómo el turismo es un sector muy resistente, muy resiliente, no sé si sea la palabra adecuada para decir que los viajeros en el mundo siguen incrementando independientemente de que haya condiciones de seguridad que no puedan ser las más óptimas. Las cifras indican que el promedio de entrada de visitantes en todos los países del mundo es del 7% y en Colombia esta entrada es cerca del 28%. Esto indica un crecimiento 4 veces superior al promedio mundial. Y uno de los aliados para que estas cifras se mantengan en permanente ascenso ha sido el café. Aunque tradicionalmente ha sido el producto insigne del comercio colombiano, solo hasta la última década se ha erigido como un promotor turístico, por el interés que suscita su cultivo y las particularidades que lo rodean. El café es un producto muy interesante para atraer a los viajeros nuevamente. La gente no va solamente a conocer los destinos de naturaleza, la arquitectura de las ciudades, aunque también va también a tener experiencias de una cata de café, aprender de cómo probar los cafés, las diferentes intensidades, los diferentes aromas. Prácticamente no tiene nada que envidiarle una cata de café a una cata de vinos, salvo el alcohol. Pero realmente es algo en lo que hay muchísimo interés. Y yo creo que hay empresas, los operadores de turismo tienen esto muy presente y cada vez más son los baristas, los expertos en café que organizan catas de café en todo el país y pues principalmente en esta región que es conocida por excelencia por ese producto. En Colombia, el sector turístico se ha posicionado como el segundo renglón en importancia, superando importantes rubros como la exportación de flores y bananos, que en épocas anteriores representaban el mayor ingreso para la economía del país sudamericano.
Eventos como la más reciente macrorrueda de negocios enmarcada dentro de la Alianza del Pacífico y en la que China fue país invitado, señalan que en el Oriente y especialmente en ese país, se centran los intereses de crecimiento del turismo para los diferentes promotores de los atractivos colombianos. Hay cada vez una mayor generación de gente joven china, de gente rica china que está buscando experiencias de mucho valor agregado. No son solamente turismo recreativo, de sol y playa, no, están buscando turismo de naturaleza, de acultura, de naturaleza y aventura, perdón, cultural. Están buscando turismo gastronómico, están buscando esas experiencias de turismo que Colombia tiene un potencial enorme para ofrecer, porque no hay que olvidarse que el secreto mejor guardado de Colombia no es Cartagena, no es Bogotá, no es el Quindío, con todo respeto, no, es la gente colombiana, es esa generosidad, esa hospitalidad, esa calidez humana que es la que conquista el viajero internacional. La quinta macrorrueda de turismo de este bloque económico alcanzó una expectativa de negocios multidestino de $22,2 millones y según información de ProColombia, esta cifra duplicó lo alcanzado en la versión anterior. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. La educación para la planificación familiar, así como la lucha por el derecho de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, ha sido un tema muy polémico en los últimos años debido a la diversidad de creencias y puntos de vista que ven estos dos aspectos desde diferentes ángulos. En algunos casos a favor y en otros casos en contra. El más reciente bastión de esta lucha está en Argentina, donde justificados en cifras como que 16 millones de mujeres entre los 15 y los 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz anualmente, han lanzado la voz en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Amanece en Billinghurst, un suburbio de Buenos Aires. Camila Manfredi se prepara el desayuno antes de ir a la escuela. Debe llegar temprano para asistir a una reunión del centro de estudiantes. Con 17 años, Camila es una de las adolescentes que con sus pañuelos verdes impulsaron desde las calles la aprobación de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados de Argentina. Protagoniza la llamada Revolución de las Pibas o de las Hijas. Comenzó a militar con la campaña Ni Una Menos contra la violencia machista y llegó a hablar incluso ante el Congreso. Esa desigualdad o esa bronca cada vez que desaparecía una chica o que se la asesinaba, se la violaba, se convertía en organización y en un poder de debate y de discusión en todos los colegios de cómo hacer para justamente parar esto y hacer una revolución. Camila viaja 1 hora para llegar a la escuela, primero en tren y después en autobús. Esta mañana los estudiantes preparan para una jornada de educación sexual, un debate contra el acoso en las discotecas y las calles. Estábamos diagramando justamente una intervención que tenga que ver con el demostrar cuál es el grado en que afecta a las personas ese constante acoso. Por ejemplo, en una situación de boliche, en una situación en la calle, es algo bastante normal. Aunque muchas no comparten su afiliación política, las manifestantes ovacionaron la alocución de la diputada liberal Silvia Los Penato. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Los Penato fue abrazada por diputadas de la oposición. El movimiento feminista logró unir a parte de una Argentina dividida políticamente. Los Penato reflexiona sobre la revolución de las hijas. Es maravilloso que exista, ha servido para cambiar el voto de algunos legisladores que escucharon a sus propias hijas y creo que hay que seguirlo incentivando porque a partir de que las mujeres de muy jóvenes se apropien de la agenda para defender sus derechos es que vamos a tener una sociedad más igualitaria en serio. La primera en hablar sobre la revolución de las hijas fue la periodista Luciana Pecker en abril pasado, en una de las 800 ponencias que hubo en el Congreso. Hay un fenómeno que es colectivo con las adolescentes como no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, que chicas menores de 18 años, un fenómeno político sub-18, tenga este nivel de efecto político como la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, sin lugar a dudas por la presencia de las adolescentes con colegios secundarios tomados. Camila Manfredi planea estudiar antropología. Como ella, muchas de las pibas piensan seguir con su activismo. Pienso seguir militando, justamente porque creo en mis ideales y en lo que yo quiero para la sociedad y demás. No sé si me veo en un cargo político,
pero sí considero que voy a seguir, digamos, en las calles junto a mis compañeros y compañeras, luchando por la causa de las mujeres, pero también por otras. Hace 40 años, las madres argentinas se pusieron el pañuelo blanco para protestar en la Plaza de Mayo contra la dictadura, buscando a sus hijos desaparecidos. Hoy, las pibas se ponen el pañuelo verde de la esperanza, de su lucha, y quizá lleguen a ser las futuras dirigentes políticas del país. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en www.noticiasnsc.com. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.